Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pit Bay. Charlie será el nuevo corredor basados en el libro. Aparte de golpear a la gente, puedo hacer de todo. Suficiente. De verdad, confirmó Charlie con firmeza. No quiero que te estreses demasiado. Entonces, ¿puedes mantener mi posición por mí? Bay parecía hablar sin pensar, pero el oyente se lo tomó en serio. Charlie se quedó en silencio cuando escuchó las palabras de Babe. Mientras tanto, Babe miró fijamente la cara del niño tonto, preguntándose qué estaba pensando, por qué tuvo que actuar tan serio. Estoy bromeando, dijo Babe en voz baja mientras Charlie se quedaba ahí sentado con el ceño fruncido, como si estuviera discutiendo consigo mismo en su cabeza. Pete Bay, ¿qué? Dijiste que sería una pena tener que ceder ese puesto a otra persona, pero ¿y si fuera yo? Bay levantó una ceja sorprendido ante esa declaración. Los ojos de Charlie no estaban bromeando en absoluto. El niño parecía muy serio acerca de lo que dijo, pero Bay todavía no entendía a qué se refería Charlie. ¿Qué quieres decir? Si compito esta temporada y gano, seré el nuevo rey. El joven miró a Bea a los ojos y habló como si ya hubiera tomado una decisión. Parecía que Charlie no le pidió su opinión. De esta manera no tienes que ceder tu puesto a otra persona. Si fuera yo, al menos otras personas lo sabrían. Si hay alguien que pueda ser rey además de Pete Bay, entonces esa persona debería ser yo. A primera vista, Bay pensó que la idea de Charlie era una completa locura, pero hubo algo aún más loco, y sucedió unos segundos después. Sintió que era una idea razonable. Charlie pensó que pasaría todo su tiempo cuidando al herido Babe, pero al final todavía había obstáculos en su camino. Por la tarde, de repente recibió una llamada de alguien que Babe no conocía. Babe miró en secreto la pantalla del teléfono y vio que era un número desconocido. Pero lo extraño fue que el joven Alfa parecía más serio de lo habitual al contestar la llamada. B no pudo evitar sentirse sorprendido. Por un lado, porque normalmente nunca veía a Charlie llamar a nadie. En segundo lugar, después de colgar el teléfono, Charlie se acercó y le dijo que necesitaba salir de inmediato, lo cual no parecía nada normal. Charlie, por otro lado, se sentía incómodo al dejar a Bey solo en la habitación, aunque era la centésima vez que Bey enfatizaba que podía cuidarse solo y que no había ningún problema. Estaba preocupado por todo. Entonces, antes de salir de la habitación, Charlie repitió muchas instrucciones, como no levantar cosas pesadas, no caminar demasiado, no ducharse hasta que regrese. Por supuesto, Bey puso su habitual cara de enfado. Charlie todavía creía firmemente que la otra persona definitivamente haría lo que él decía, porque ahora Dave era menos testarudo con él que antes. Cuando estaba solo así, Charlie no necesitaba usar una máscara como lo hacía cuando estaba con Babe. Sintió que su respiración era más fácil que antes, pero al mismo tiempo se sentía un poco extraño porque desde que se mudó con Babe, nunca fue solo a ningún lado. La figura alta abrió la puerta y entró en una pequeña cafetería con no mucha gente. Esta no parecía una tienda donde pasara mucha gente, ya que solo había unas pocas mesas. Cada mesa estaba separada y el ambiente era muy tranquilo. Todos los clientes de la tienda parecían interesados únicamente en lo que tenían delante, como escribir algo en una computadora portátil, leer un libro de texto o incluso simplemente sentarse a leer una novela mientras tomaban un café. Contra su objetivo en el momento en que entró a la tienda, corrió hacia una persona sentada de espaldas a él en la mesa en el rincón más alejado. Debido a que esta persona era alguien que conocía desde hace mucho tiempo, pudo reconocerlo con solo mirar su espalda. ¡Hey! Charlie saludó suavemente.